Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Como siempre, de verdad es un privilegio poder trabajar para ustedes y poder estar con ustedes cada semana con estas conversaciones en Ciberdiálogos. La semana pasada se cumplió un año de el horrendo ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Fue un episodio cuya brutalidad es difícil de describir. En esta conversación trataremos de poner en su justa dimensión lo que sucedió ese 7 de octubre. Pero no nada más lo haremos con el 7 de octubre, también hablaremos en esta conversación con Marwan Soto Antaki de lo que vino después, de la respuesta israelí, de la destrucción en Gaza, de lo que ha ocurrido en el Líbano, de las intenciones de Hamás y Hezbollah, del papel de Irán y de ese rompecabezas de solución cada vez más complicada. No quiero decir imposible porque eso implica una claudicación definitiva por principio, y me parece que cuando se habla de Medio Oriente hay que mantener la esperanza, aunque sea tenue, de que en algún momento se llegará a la paz. Por el momento, sin embargo, la situación no podría ser más peligrosa, no podría ser más dolorosa, no podría estar teñida de mayor sufrimiento. Es muy complicado hablar de este asunto, muy complicado. Quizá debo decir que en aquellos primeros días, después del 7 de octubre, después de compartir la información puntual y verificable de lo que había ocurrido, yo comencé a recomendar en mis redes sociales la lectura de obras serias, profundas, sobre la historia de Medio Oriente, la historia del conflicto entre Israel y Palestina, la historia del pueblo judío, la historia de lo que han sido estos años y todos esos años que ilustran estos años y que derivan en estos años. Y ahora, en este año espeluznante. Para hablar de esto, Marwan Soto Antaki, escritor, analista, mexicano. Esto es Ciberdiálogos. Marwan, gracias por estar aquí y más para hablar de este tema tan difícil, tan doloroso, difícil imaginar, francamente, un asunto más complicado, más complejo y mucho más ahora. Déjame comenzar así. A un año del ataque terrorista, vale la pena quizá poner en perspectiva lo que sucedió el 7 de octubre. Me llama la atención el análisis estadístico. En términos estadísticos solamente, la frialdad de la matemática. En el ataque de Hamás fue asesinado el 0.0129% de la población de Israel. En México equivaldría al asesinato de 16,000 mexicanos en un día. Si hablamos de Estados Unidos, equivaldría a la muerte de 43,000 personas en unas horas, es decir, 18 veces el 11 de septiembre. Fue, y habría que comenzar estableciéndolo, una herida inédita para el pueblo judío desde el Holocausto, ¿no? Sí, a ver, lo hablamos justo unos días después del 7 de octubre pasado. Decir la agresión en contra de población judía más grande después del Holocausto no se puede caer en simplemente una frase así un poco al aire, ¿no? Tiene implicaciones históricas, tiene implicaciones culturales y tiene implicaciones a futuro también.
No soy necesariamente muy adepto de tomarlo solo en la parte estadística. Creo que la parte estadística no necesariamente nos refleja todo y nos puede permitir también perdernos en algunos elementos del argumento. La violencia en general la medimos de dos formas. Sí, por un lado la parte de cantidad, ¿no? Los saldos, las agresiones, pero también la calidad de la violencia. Y creo aquí, en este caso en particular, que es la calidad de la violencia la que nos tiene que llamar mucho más la atención. ¿Por qué? Porque vimos un nivel de violaciones a derechos humanos absolutas, vimos un tipo de estrategias que ni siquiera para el tipo de violencia acostumbrada en la región o por parte de estos grupos era la que se veía, y en cambio nos reflejaba a otro tipo de calidad de violencia que nos lleva a los peores momentos de Medio Oriente, y voy a tomarlo muy claro, o sea, al final jamás se comportó como el Estado Islámico. Hay tantas preguntas que están todavía pendientes y quizá estarán pendientes durante mucho tiempo. Quizá la primera, en función del 7 de octubre, por donde quiero empezar, es ¿qué pretendía conseguir Hamás con un ataque de este calibre? Y no nada más, evidentemente, con el número de personas fallecidas, torturadas, secuestradas, violadas, sino también la manera. ¿Qué buscaba Hamás? ¿Cuál era el objetivo? Creo que aquí hay que aceptar una cosa. Al tiempo sí creo que podemos definir cómo jamás hubo un momento donde en una especie de embriaguez ni siquiera tenía la intención de hacer lo que terminó haciendo, y la naturaleza de la misma organización y de los combatientes llegaron a un escenario donde se rompieron todos sus propios límites. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, la violación sexual, como se empezó, como se dio, o del nivel de secuestros, estamos rompiendo eso que te decía que eran como los códigos de comportamiento de una organización para parecerse a otras, ¿no? Entonces, no necesariamente estoy seguro que ahí había un objetivo definido en esa acción, sino después cuál fue el que terminaron agarrando, a dónde quiero llegar. Buscaban, por un lado, mostrar la vulnerabilidad de Israel, ¿no? Buscaban, por un lado, recuperar su propia agenda. Lo que se entiende como la causa palestina estaba totalmente diezmada, estaba totalmente relegada, incluso la misma presencia de Hamas estaba aparentemente difuminada. Ejecutan una acción para poder recuperar su agenda y al mismo tiempo amplificarla. ¿Qué quiero decir con amplificarla? Hamas tenía un gobierno de facto, tiene una especie de gobierno de facto sobre la franja, tiene presencia en Cisjordania, en el otro territorio palestino, y al mismo tiempo tiene la intención, y eso lo sigue manejando, y cada vez quizá en este momento lo pueda conseguir más después del último año, de llevar cierta presencia política a Cisjordania, ¿no? Entonces ejecuta una operación que les permite recuperar su agenda, contrarrestar los acuerdos de Abraham de normalización de relaciones, y al mismo tiempo poder expandir su presencia territorial y política dentro de Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, ¿qué es lo que pasó en medio? Lo que pasó en medio es que se topan con una situación en la que pueden encontrar la manera de reivindicar desde la peor forma la barbarie, ¿no? La barbarie como método de expresión política. Y déjame hurgar un poco más en esa barbarie. Describes un frenesí de salvajismo que se salió de control, detrás del cual había objetivos políticos específicos y regionales. Y sin embargo, a un año de distancia, en efecto, no solo fueron los crímenes, sino su crueldad, ya lo decíamos, violaciones, mutilaciones, asesinatos a sangre fría, y la voluntad también de difundir todo esto y cierto gozo, y en algunos casos no cierto, sino gozo auténtico al realizar estas barbaridades. ¿Había intención estratégica en esa crueldad? ¿O esa crueldad podemos, digamos, ponerla del lado de este frenesí de salvajismo que se sale de control? ¿Había método en esa crueldad? A ver, creo que podemos encontrar una explicación paralela en lo que siguió días después del 7 de octubre, ¿no?
No necesariamente había una planeación, pero había un piso puesto para que ese tipo de barbarie se dé. Hemos visto, y tengo que ponerlo un poco sobre la mesa, obviamente, ¿no? El tipo de violaciones por parte de fuerzas de defensa israelíes en Gaza, donde a mí me cuesta pensar que su acción estaba planificada en todos los casos. Sin embargo, había un escenario que permitía que una vez que están esas pulsiones se den porque el pavimento está puesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los contenedores posibles que había dentro de Hamas se rompieron y llegaron a un punto de calidad de violencia que les permitía incluso tener mucho más efecto del que realmente buscaba, ¿no? Hay que acordarnos de una cosa, hay un momento en que la violencia, el objeto de la violencia es la violencia misma. Y es eso lo que pasa con este tipo de grupos. Y hay otro elemento que también se les salió de control, y eso hay que tomarlo en cuenta, al año de las cosas, que es el mantenimiento de los rehenes. El mantenimiento de los rehenes, que es algo que no se nos puede olvidar. Ya se le olvidó a demasiada gente que todavía hay un centenar de personas que no sabemos cuántos de ellos sigan vivos, que siguen retenidos, y ahí sí podemos ver mucho más el aspecto político de la acción violenta a la hora de transformarse en la moneda de cambio para algo que simplemente no ha encontrado con quién intercambiarse. La historia cuenta, y aquí la historia es milenaria. Por desgracia no podemos regresar milenios para recorrerla toda, porque además pues, necesitaríamos varios ciberdiálogos. Y siendo completamente honestos, deberíamos en ese caso sumar varias otras voces, porque esto no nos alcanza nada más nosotros dos. Pero la historia de Israel y su reacción a este tipo de acciones cuenta. Jamás tiene que haber sabido de alguna u otra manera, los líderes de Hamas tienen que haber sabido de alguna u otra manera que al tomar incluso un rehén, pero al tomar cientos de rehenes, estaban invitando a una reacción, cualquiera que fuera esa reacción de Israel. Aquí habría que pensar una pregunta, creo que previa. Y lo planteaba justo en un texto en estos días en Letras Libres. Jamás consiguió o no sus objetivos a la hora de tener esta acción, y eso se responde un poco en tu propia pregunta, ¿no? Era claro que, y con la historia de los dos lados, al final esa es una ecuación que tienen todos en cuenta, ¿no? Saben qué tipo de reacción va a provocar una cascada o no una cascada, ¿no? Entonces jamás sí sabía claramente que había una acción. Sabía perfectamente el tipo de gobierno que tiene en este momento Israel, y que si había una reacción tradicional por parte de Israel, y estoy hablando solo en términos políticos, se nos olvida que esto hay que analizarlo también en términos políticos. Al final, un gobierno que ha tenido X tipo de acciones, cuando tiene un gabinete de ciertas características, la reacción iba a ser muchísimo, muchísimo más grande, ¿no? Sí, sí lo sabía. Y no solamente lo sabía, sino que al final apostaba un poco por ello, ¿no? ¿Por qué apostaba un poco por ello? Porque aquí hay una diferencia de parámetros en el éxito para uno o para el otro. Cuando pensamos, y de repente supongo que te ha tocado a ti también esa misma pregunta alrededor de las acciones de Hamas, pero no les importa el costo humano de su acción sobre la población de Gaza. Hay un usufructo de la muerte donde al final se transforma cada víctima en un elemento discursivo para su propia reivindicación retórica, ¿no? Entonces sí contaba con eso, pero no a este nivel. Hay un error gigantesco de lectura política por parte de Sinwar, del liderazgo de Hamas en la franja, donde quizá, y a estas alturas se podría pensar en eso, se había apostado por las reacciones más menos habituales, que nunca se imaginaron que podría llegar a este nivel. Y ya metidos en este nivel, encontraron la forma de seguir sacándole provecho. Y al final sí le han sacado provecho. Jamás ha logrado conseguir una legitimidad política y social que sobrepasa muy posiblemente los niveles que tenía antes del 7 de octubre. Logró de cierta forma sí su objetivo de llevar la atención hacia su propia agenda, desligándola de los acuerdos de Abraham, que esa es otra conversación donde creo que hay que tomar en cuenta, sigue esas negociaciones sobre la mesa.
siguen, no necesariamente se han caído, pero al final sí logró llevar la atención hacia donde querían y logró extender el apoyo internacional a una organización que es una organización terrorista de una manera en la que cuando decíamos, y eso también lo platicamos hace tú y yo hace un año, jamás no quiere decir Palestina, hay un momento donde la reacción de Israel sí les permitió a ellos difuminar esa línea y aprovechar esa línea. Sí, jamás ciertamente no es Palestina, ni Hezbollah el Líbano. Ya hablaremos de ello. Hablemos de Israel, del gobierno israelí. En las horas siguientes al ataque, Joe Biden y otros líderes mundiales recomendaron al gobierno de Benjamín Netanyahu mesura en la respuesta. Incluso se habló de no cometan el error que cometimos nosotros después del 11 de septiembre. Pero el gobierno israelí optó por comenzar una marcha hacia la guerra despiadada. El resultado ha sido la destrucción de Gaza y una severa crisis humanitaria. Déjame enfocarme en Netanyahu. ¿Qué pretendía Benjamín Netanyahu? A ver, hay que acordarnos de una cosa. Netanyahu siempre estuvo en desacuerdo de los acuerdos de Oslo. Siempre mostró su oposición a los acuerdos de Oslo. Continuamente ha mostrado su oposición a la solución de dos estados. Al final, ¿qué pasa con un discurso que había estado presente desde hace ya muchas décadas, que encontró un contexto donde podía ejercer? No hay mayor facilitador del discurso de Netanyahu, del peor discurso de Netanyahu que Sinwar, como no hay mejor facilitador del discurso de Sinwar que Netanyahu. Al final, en eso tiene una relación simbiótica. Al final, creo que cuando se revisan las acciones, la obvia falta de mesura y la falta de previsión a largo plazo y ciertas declaraciones, no solamente en Netanyahu, sino en algunos de sus ministros, particularmente podemos pensar en Smotrich o en Gallant, al final sí nos encontramos con una retórica muy parecida al Zeitgeist, a nuestros tiempos, ¿no? Del extremismo tolerado del lenguaje de los fanáticos hecho lenguaje político y admitido donde al final sí no hay una sola pista de que haya una idea de búsqueda de paz, sino una apuesta por la destrucción. El gobierno de Netanyahu parece haber asumido el 7 de octubre como el principio de una guerra existencial para Israel y no nada más en un frente. Permanezcamos en Gaza. ¿Es posible la desaparición de Hamás? Por otro lado, ¿se puede suponer que una guerra de esta brutalidad no hará más que fortalecer el proyecto de Hamás? No necesariamente a la jerarquía actual de Hamás, pero sí el proyecto y la idea de Hamás, que es, por cierto, la aniquilación explícita del Estado de Israel. Ya decías que la respuesta israelí ha dejado a Hamás, en muchos sentidos, más fuerte que antes, a pesar de la derrota militar, que parece... Y del costo humano. Incuestionable, y el costo humano, que es enorme en Gaza. ¿Se puede pensar en la desaparición de Hamás? No así, no funciona así. Hay un error occidental constante a lo largo de las décadas, que es pensar que estas soluciones al final terminan por minar lo que se alimenta de aspectos sociales, ¿no? ¿Cómo sí se puede contener este tipo de estructuras que aparte son muy distintas entre sí, aunque se comporten en algunas ocasiones de manera similar, como decíamos con el ataque del 7 de octubre? No es lo mismo Daesh, el ISIS que Hamas, no es lo mismo que los Houthis, no es lo mismo Hezbollah que Hamas, pero sí hay una cosa donde se coincide, al final como su sustento social depende muchísimo de la concepción de un enemigo que se transforma con razones válidas para las poblaciones en un enemigo, pues resulta que la manera de poder contenerlos es con la creación de anticuerpos de esas mismas sociedades para que esas mismas sociedades terminen por rechazarlos. Esa es la forma efectiva de contenerlos, ¿no? Entonces, a la hora que esta operación se da días después del 7 de octubre, con la manera que todos conocemos, pues resulta que la idea de poder llegar a una estrategia de seguridad que quiera eliminar enemigos, dándoles razones a las poblaciones para transformarse en enemigos, no hay manera de que funcione, no hay manera
que funcione, porque hay otro elemento que no se contempla desde Occidente normalmente, que es la conciencia del tiempo y la paciencia. No necesariamente podemos pensar en que va a haber un Hamas 2.3, 2. Lo que sea, ¿no? Dentro de 2 semanas, pensemos que esto se acaba dentro de 6 meses, un año, pero al final queda la semilla por la campaña militar para que haya una generación completa que esté dispuesta a la radicalización en un piso hecho para justo esa radicalización. Entonces no se podía, y eso se advirtió desde el principio. Se advirtió desde el principio, como también se ha advertido hacia Líbano con Hezbollah. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha faltado la falta de conciencia política de una operación militar que era obligada de otra manera. ¿Por qué era obligada? Eso hay que tomar en cuenta. No se podía suponer, en verdad, habría que ser muy ingenuo, con un alfabetismo político real, pensar que después de la agresión del 7 de octubre no iba a haber una respuesta. No solo que lo pensara jamás o no. En términos reales, no se puede suponer que Israel no iba a decir absolutamente nada. Solamente que la forma en la que se hizo, creo que a largo plazo tiene justamente el efecto contrario. ¿Cuál era esa otra manera, dada la estructura de Hamas, dada esta ciudad subterránea que ha construido Hamas para defenderse, el uso también de estructuras civiles que está demostrada? Es decir, ¿cuál era esa otra manera? Y es perfectamente posible que no tengas una respuesta. Yo no la tengo, ciertamente, pero te hago la pregunta. ¿Cómo debió haber enfrentado la guerra el gobierno israelí si no es de esta manera salvaje? A ver, efectivamente no voy a tener la respuesta, ¿no? Primero tendría algunos apuntes. En el momento en que la respuesta incluye la palabra salvaje, creo que se hace una mala opción, ¿no? Si la respuesta fue salvaje, entonces ¿cómo? Pues sin ser salvaje, ¿no? Esa sería la primera que apuntaría. La otra, hay ciertos elementos de la región que uno podría pensar ya al año de esto. ¿Cómo se pudo haber reaccionado? Primero, guardando el luto. Se empieza guardando el luto. Creo que no se terminó de guardar el luto. Después, priorizando la vida de los rehenes. A mí me impresiona cómo a lo largo del año se ha podido, en absolutamente todos los sectores, menospreciar la vida de los rehenes que mantienen sobre todo secuestrados. Sí, claro, se ven las protestas en Tel Aviv todos los sábados, pero al final los rehenes no se transformaron en un elemento central de la discusión, y estoy convencido que tenían que ser el elemento central de la discusión, la vida de los rehenes. La otra, creo que, y eso sí hay una muestra histórica, eso sí se podía hacer operaciones que desarticularan las cabezas necesarias para poder romper con la línea de mando que llevó a esta operación, ¿no? Y desarticularla de manera, a ver, básicamente descabezarla, me queda claro, sin necesidad de la destrucción absoluta de la franja, para evitar entonces tener una respuesta social que termine por apoyar a los liderazgos de Hamas. Esa misma operación que terminase por buscar descabezar a los liderazgos de Hamas, como ocurre con Hezbollah, tenía que pensar en que necesita tener algún liderazgo que mantener para poder negociar. Es muy difícil pensar en una salida si no hay con quién negociar. Entonces, esa sería la otra parte. Y hacia la red de túneles, contar y buscar la colaboración de los otros actores regionales con los que podían llegar a algún tipo de participación. Sí estoy hablando de Egipto, sí estoy hablando de Qatar, sí estoy hablando de Jordania, de los actores tradicionales que han permitido llegar a algo en esta zona del mundo, buscando no necesariamente la paz. Yo abandoné, y eso te lo he dicho muchas veces, abandoné la idea de una paz duradera en la región. Ya sé que tiene un dejo de pesimismo esto, pero sí estoy convencido que hay posibilidad de tener ciertas esferas de tranquilidad y paz que permitan la reconstrucción de las vidas, y creo que no se ha buscado una operación que llegue a ese punto. Veamos ahora el otro frente de la guerra. Netanyahu atacó a Hezbollah, una organización terrorista también, bajo el auspicio de Irán, hay que dejarlo también muy claro. Esta organización, que también hay que decirlo, también busca explícitamente la desaparición de Israel. Ahora, Israel logró eliminar a una larga lista de mandos, incluido Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Pero la pregunta permanece: ¿qué hay después de la decapitación de Hezbollah? Y de nuevo, la manera como Israel ha atacado a Hezbollah, con los costos humanos innegables y dramáticos que estamos viendo. ¿Qué hay después de esta operación de decapitación? Es la primera vez que mencionamos en la conversación a Irán. No podemos dejar de lado Irán desde un principio.
Cuando estamos hablando de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis, de Kataib Hezbollah, que es otro Hezbollah que opera desde el Líbano, al final hay un paraguas que los cobija a todos. Y a partir de ese paraguas es donde podemos encontrar el que hay después de esto, ¿no? Hay un proyecto de expansión por parte de Irán desde hace mucho tiempo, encabezado por un lado por Nasrallah, el liderazgo de Hezbollah, que fue eliminado, y el otro hombre al frente de eso era Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds iraníes, que fue asesinado en 2020 en Irak. Ellos dos ejecutan, por Estados Unidos, ejecutan una operación de expansión con lo que conocemos como los proxies, que en distinta medida logra tener una presencia territorial, bélica y política en Medio Oriente, ¿no? Esto lo digo porque al final la respuesta que hacer después tiene que llegar de la mano de hablar de Irán, ¿no? ¿Cuál es la bronca o cuál es el problema que tienes en los dos casos? A la hora de eliminarlos en la manera en la que se da la confrontación por parte de Israel, el costo humano les da gasolina para poder tener más adscripciones, ¿no? Entonces, lo que venga después hay que tomarlo en cuenta. Hay una generación completa que su única apuesta va a ser el radicalismo. Y hay que tomarlo en cuenta como un elemento de la realidad, ¿no? Si tienes a alguien en Líbano a quien le destruyeron la casa, qué sé yo, cualquier cosa, el costo humanitario, le matan a la familia entera, ¿cómo le dices a ese chico de 17 años que la opción radical no va a ser? Va a ser muy difícil convencerlo si no hay un esfuerzo político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un esfuerzo político para poder generar esos anticuerpos que le digan esa no es la opción. En el caso del Líbano es mucho más complicado, porque en el caso del Líbano, cuando hablamos de la organización de Hezbollah, es esta organización terrorista, pero mucho más estructurada en lo político, en una conformación política dentro del Líbano, que les dio un espacio absolutamente legítimo en sus propios términos, que no necesariamente obedece a la misma estructura de Hamas, aunque haya ganado las elecciones parlamentarias, ya que Hamas entra mucho más al juego después de la expulsión de la Autoridad Nacional Palestina de Gaza, ¿no? Es decir, que Hezbollah se transforma en un actor político, llamémoslo tradicional, además de la organización terrorista, del proxy iraní, etcétera, ¿no? Entonces se necesita fortalecer una opción política dentro del Líbano para poder permitir que se vaya desplazando la opción que se encuentra ahora de la mano de Hezbollah, ¿no? Déjame retomar justamente a Irán, porque hay un conflicto mayor que podría estar a la vuelta de la esquina. La confrontación con Irán, evidentemente. Israel siempre ha visto a la teocracia iraní como un enemigo existencial, que solo espera tener un arsenal nuclear para poder borrar a Israel del mapa. Hay una confrontación que viene desde hace mucho tiempo y que quizá ahora estamos cerca de ver transformada en una auténtica conflagración. Tú has dicho que Israel cayó en la trampa iraní. Explícame. A ver, primero, sí es una guerra existencial para prácticamente todas las partes. Lo es para Hamas, lo es para Hezbollah, lo es para Irán, lo es para el gobierno de Netanyahu. Al final, el problema es que nos situamos en una situación donde para todos los actores la erradicación del otro es la única opción. El problema es que el costo humano de esas opciones siempre es demasiado alto y no estamos dispuestos a pagarlos después de ver las barbaridades que es capaz de cometer la humanidad después del siglo XX, ¿no? Entonces va a ser existencial para todos y es eso lo que hay que romper. ¿Por qué digo que cayó Israel en la trampa iraní? Cayó en la trampa iraní, pero al mismo tiempo Irán no se imaginó que la respuesta podía llegar a ponerle en semejante riesgo al propio Irán. Al final, cuando vemos las reacciones de la comunidad internacional, en muchos casos defendiendo a los proxies iraníes, resulta que Irán ganó algo. A la hora en la que se muestra a una parte del Estado de Israel de la mano del gobierno actual de Israel, con las características que se han podido criticar desde el salvajismo de su operación, resulta que Irán ganó ciertos puntos. No solamente es la crisis de legitimidad que tiene el gobierno de Netanyahu la que le convino a Irán, es de vuelta la interpretación del costo humano para sus propios intereses. A Irán obviamente no le interesa el pueblo palestino, a Irán obviamente no le interesa la población de Beirut, y de vuelta cada muerte a causa de las operaciones del gobierno de Israel en ambos territorios resulta un punto para la narrativa iraní y el gobierno de los ayatolás, ¿no? Ahora, ¿en dónde se equivocó Irán?
Irán ha sido un gobierno desde 1979 que ha sido quizá el mayor experto en tensar la liga tanto como sea necesario. Me cuesta imaginar un proyecto político con mayor capacidad probada de supervivencia hasta ahora, ¿no? Había logrado entrar en el juego statu quo de la guerra permanente, de la guerra, subiéndola, escalándola para desescalarla, que le permitía siempre sacar ciertos réditos. Un poco la presencia de Hamas se debe a eso, la presencia de Hezbollah se debe a eso, los Houthis después de las primaveras árabes se deben a eso, logran llevar las cosas hasta cierto punto donde puedan sacar algo a la hora de renegociarlas y de bajarles un poco la tensión, y desde eso aumentan su capacidad política. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nunca se imaginó que la respuesta por parte de Israel llegara a ponerles en riesgo con el ataque directo hacia su propio territorio. La idea de los proxies es justo esa. La idea de los proxies en un proyecto que tiene ya muchísimo tiempo es poder tener la confrontación indirecta de manera que no se les pudiera acusar directamente a ellos, que llevase a una respuesta de Israel, en este caso, de las alianzas, particularmente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que no calculó? Que la amenaza de destrucción mutua en algún momento pudiera llegar a tomarse en cuenta como no solamente una amenaza, ¿no? Entonces ahí está el cálculo, por un lado, de Irán de alimentar a sus proxies para poder llevar a Israel a esta crisis, sabiendo que su reacción iba a ser esta reacción salvaje, pero por otro lado nunca pensó que al mismo tiempo pudiera llegar a romperse la línea roja donde la confrontación directa no estaría sobre la mesa, y hoy está sobre la mesa. ¿Ves entonces en las cartas un conflicto mayor a corto plazo? Nos has descrito de manera muy lúcida a estos dos grandes actores, Israel, Irán, y cómo han llegado a este momento en el que estamos, que no podría ser más grave. ¿Ves en el siguiente episodio de este momento terrible una conflagración mayor, un enfrentamiento directo entre ambos? No me atrevería a decirlo, pero veo el riesgo y el riesgo se me hace suficiente para estar preocupado, ¿no? Creo que el riesgo lo tenemos, ahora es un riesgo que podría terminar en, si quieres, también la fragilidad como nunca la conoció el gobierno de Teherán, pero también de vuelta con un costo humano que yo no puedo desde mi lugar pasar por alto. Aquí lo que más me va a importar a mí va a ser el costo humano. Siempre lo primero que va a importar es el costo humano, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo al que se puede llegar con una confrontación directa en los dos actores y llevar entonces a las distintas alianzas obvias y las no obvias a meterse va a estar presente. ¿Cuáles son las alianzas obvias? Estados Unidos claramente respaldando a Israel, pero por otro lado también los países de la región, por más de que tengan muchísimos conflictos con Irán, sí estarán en apuros a la hora de tener a Israel atacando a otro Estado musulmán. Entonces, sí, Rusia es el gran elemento que nos tiene que meter aquí en la discusión, ¿no? Ese tipo de riesgo no me gusta, evidente, y me preocupa lo suficiente, pero tiene justamente en parte Rusia, ¿no?, algunos de los elementos de posible despresurización. Ya hemos preguntado qué se podría hacer. Aquí hay una parte política donde sí hay algunos elementos que están sobre la mesa, ¿no? Al final vimos con, por ejemplo, el acuerdo nuclear iraní, cómo había una serie de sanciones que dieron cierto efecto hasta que fue roto el acuerdo nuclear con Irán. Ese acuerdo partía de sanciones donde los países que participaban eran mucho más extensos que los que podríamos imaginar ahora, ¿no? Hubo sanciones en las que estaban involucrados Estados Unidos, Europa y Rusia, ¿no? La única forma en la que veo que se podría tratar de contener el proyecto iraní es justo a través de un esquema similar al que se hizo cuando el acuerdo nuclear, ¿no? Entonces se necesitaría ya involucrar de manera directamente a Rusia en cualquier proyecto que pueda llevar a una sanción. Mientras eso no ocurra, entonces solamente hay que esperar que las cosas sigan subiendo, porque obviamente no se nos puede olvidar que tenemos otro elemento y se llama Ucrania. Entonces, a la hora que tenemos una Ucrania, resulta que pensar en la participación rusa es muy difícil. Ahora, en algún momento habrá un cese al fuego. Quizá después de algo terrible, como lo que describes. Quizá no. Quizá con una negociación como la que también has descrito. En cualquier caso, habrá que reconstruir. ¿Cómo imaginas la reconstrucción de Gaza,
la reconstrucción de la sociedad en Gaza, ¿es posible? No en este momento, ¿no? Y esa es la parte más desalentadora. Desde un inicio de este nuevo episodio decíamos que había una paradoja muy complicada, que era la necesidad de darle fuerza a un elemento político que ha sido probadamente inútil, ¿no? Y es la Autoridad Nacional Palestina. Al final sí se necesitaba desde un inicio, hace un año, la necesidad de darle más brazos a la Autoridad Nacional Palestina para funcionar como un elemento homogenizador. No se hizo y la Autoridad Nacional Palestina cada vez pinta peor, ¿no? Entonces me es muy difícil sin encontrar un elemento homogenizador en términos políticos y sociales que le den una vía de esperanza, una vía de salida a la sociedad, encontrar la posibilidad de reconstrucción. Pero luego está la parte de la reconstrucción, la física, ¿no? A ver, tenemos alrededor de 150 y tantos partos bajo el fuego, literal, ¿no? Creo que es en el último mes esa cifra, ¿no? Bueno, ¿cómo recuperas eso? ¿Cómo reconstruyes eso? Creo que la gran complicación es que se rompieron todas las líneas rojas posibles en Medio Oriente. Y frente a eso me cuesta mucho pensar cómo vamos a encontrar la manera de que las cosas retomen algún tipo de cauce, ¿no? Hay que reconstruir Gaza en lo social, hay que reconstruir Gaza en lo político, hay que reconstruir Gaza en lo físico. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner por un lado el dinero? ¿Los estados del Golfo? ¿Lo va a hacer Israel? ¿Lo va a hacer Estados Unidos? ¿Lo va a hacer Europa? ¿Y cuál es el elemento de cohesión social para una sociedad? No solamente la Gazatí, también en el West Bank. ¿Cómo le dices a la gente del West Bank que tienen que encontrar un elemento homogenizador que no sea el odio a el Estado de Israel después de las incursiones? En verdad no lo encuentro porque no creo que hemos dado el espacio para que eso ocurra. Y al mismo tiempo, ¿cómo le das a un sector gigantesco de la sociedad israelí los elementos para no pensar que su enemigo está al lado de la casa? Con una gran condena que es lo que se ha discutido y se discutió muchísimo tiempo y lo tenemos en los textos de Mahmoud Darwish, de Amos Oz. Tenemos dos pueblos que están condenados a vivir juntos, solamente que se ha hecho lo imposible y sobre todo en los últimos tiempos para que esa convivencia se haga imposible, ¿no? Bueno, frente a eso no encuentro la forma de reconstruirlo a corto plazo y veo por lo menos dos generaciones donde en lo social está absolutamente roto. Podríamos terminar ahí, pero creo que hay que discutir una última cosa, que es lo que va a ocurrir o debe ocurrir en Israel, porque también es una sociedad fracturada, una sociedad que acarrea una herida enorme, más profunda en muchos sentidos que lo que representó el 11 de septiembre para Estados Unidos, que por cierto yo estoy convencido que mucho de lo que vemos en Estados Unidos al día de hoy tiene que ver con las secuelas, no de la pandemia, no de la crisis del 2008, sino del 11 de septiembre. ¿Qué debe ocurrir con Benjamín Netanyahu cuando termine la violencia? ¿Cómo puede encontrar Israel la reconciliación consigo mismo después de estos meses de horror y de violencia? Creo que tienen una ventaja en términos políticos sobre los demás países. Sí tienen opciones políticas. Es una democracia. Tienen opciones. Es una democracia que está cada vez más rota, ¿no? Sí, y amenazada por el propio gobierno, hay que decirlo. Y que cada vez tiene más elementos que hacen dudar la frase de la única democracia de Medio Oriente. Pero siguen teniendo opciones políticas. Tienen opciones políticas que se han visto más prudentes. Puedo pensar en la PID, por ejemplo, ¿no? Que más allá de estar de acuerdo con él, su oposición a incluso participar dentro del gabinete de unidad a la hora de la respuesta después del 7 de octubre y las críticas constantes a Ben-Gvir, Galant y Netanyahu y demás, pues me hacen suponer que habría ahí un elemento de cohesión para poder tratar de reencauzar esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Israel y se junta con qué es lo que va a pasar con los países de la región? Nos enfrentamos a un momento de remodelación mediooriental, ¿no? Donde me es muy difícil asegurar cómo se va a terminar por reconformar la política en los distintos países
a su interior y en lo regional, porque al final hay ciertos elementos a los que no se había enfrentado el mismo Israel. Me refiero sí a las órdenes de aprehensión, me refiero sí a la investigación sobre genocidio. Entonces, ¿cómo se van a resolver esos elementos a los que nunca se había topado sin una opción política que da la impresión que el interior de Israel está esperando un momento de aún mayor crisis para poder dar un siguiente paso? Pues resulta que sería muy aventurado asegurar que lo que sucedería. Creo que hay una parte donde Israel, a través de su gobierno, tendrá que responder también a la operación en Gaza, como hemos buscado y hemos juzgado la operación por parte de Hezbollah, de Hamas, etcétera. Se tiene que también aquí hacer algo respecto a los saldos de la franja. Solamente que entonces estamos hablando ya de un escenario donde la conformación política en general del mundo y Medio Oriente nos lleva a la otra gran tragedia, ¿no? ¿Estamos todavía en una situación o no de hablar en términos diplomáticos y políticos para poder resolver la región? No lo sé, me asusta que no. Marwan, gracias por esta conversación tan, en el fondo tan dolorosa y francamente en la superficie también. Pero gracias a ti por tu lucidez y elocuencia de siempre. Gracias, Marwan. Querido León, muchísimas gracias. Es el escenario que dibuja para nosotros Marwan Soto Antaki. Y termino con la misma recomendación que comencé, amigos. En este tema, en estos meses, se han visto muchas opiniones desde la víscera, desde la herida, desde el dolor, pero también desde la irresponsabilidad, también desde el prejuicio, también desde el odio. Y cuando el escenario es el que ahora vemos, cuando lo que está en juego es tan grande y tan complejo como lo que está en juego en este momento en esa región del mundo, y cuando la historia es tan pero tan compleja, la obligación que deberíamos tener todos es informarnos y filtrar nuestras opiniones a través de la información. Sé que se dice fácil, no es fácil, pero sin duda es la obligación a la que creo yo uno debe aspirar. Hay mucho que leer, hay mucho que investigar, hay mucho que reflexionar. Espero que esta conversación con Marwan Soto Antaki, como todas las que tenemos en Ciberdiálogos, hayan servido para eso. Gracias por su atención, como siempre, por sus mensajes, sus comentarios, sugerencias, críticas, que seguramente las habrá para esta conversación, como las hay para otras conversaciones y las habrá en el futuro. Bienvenidas todas, hasta las injustas. Hasta las injustas. Nos vemos la próxima semana.